Muchas gracias, doctor Alberto Tuesta Sute, por sus palabras que no merezco. Mis saludos a la importante Universidad José Faustino Sánchez Carrión, que en algún momento habría pasado yo, como no, que he viajado tanto por el Perú y he estado cerca de Huacho, en el mismo Huacho, un poco más allá en Huaura y en toda la zona del norte inmediato a Lima y todo el país, viajando siempre con mis conferencias. Mi saludo a esta importante Universidad de la Patria. Los académicos, como usted muy bien dice, tenemos que ser ecuménicos, tenemos que orientar nuestro conocimiento, nuestra ciencia, y para enriquecernos además, extrapolarnos de solamente esa visión que históricamente se ha tenido, que ha sido una visión centralista. El académico es absolutamente descentralizado. Y me siento muy contento y muy feliz con la invitación que me formula el señor decano Jovián San Ginés Salazar, usted y el doctor Bailón, para disertar, yo diría mejor, decir algunas reflexiones en torno del tema de la vacuna, esta esperada, esta ansiedad nacional e internacional frente a lo que le está pasando al mundo, que es precisamente la pandemia del COVID-19. Entonces, primero, gracias por la invitación a esta importante universidad que lleva el nombre justamente de uno de los más importantes precursores de la independencia del Perú, como se llamó, como fue José Faustino Sánchez Carrión, que este año, el 2 de junio, hemos recordado 195 años de su muerte allá por 1825. De manera que mi saludo a esta importante universidad, la Universidad de Derecho y Ciencia Política. Yo quisiera comenzar mi exposición haciendo saber que en el mundo es verdad que existe una enorme incertidumbre. La incertidumbre es una regla. La ansiedad internacional va marcando la pauta de la vida de todos y cada uno de los seres humanos. Somos en el mundo 7.500 millones de habitantes. 7.500 millones de habitantes. Y de todos los habitantes de la Tierra, la pandemia, por eso se llama así pandemia, ha dejado su rastro que lo viene haciendo por todos los países del mundo. En el mundo son 193 países. Pues tengo que decirles que prácticamente todos, alguno que otro africano no ha llegado, pero todos hemos sido transversalizados por el impacto de la pandemia del COVID-19 que comenzó en la ciudad de Wuhan, en China, y que luego pasó por Irán, se diseminó en Europa, latigando a las tradicionales e históricas naciones europeas del viejo mundo como Italia, Francia, España, y luego salta hasta el continente americano, llegando a Estados Unidos, el país más impactado del mundo. Al día de hoy son ya 9.685.000 las personas que han sido contagiadas, infectadas por el coronavirus. Es decir, en pocos días seremos en el mundo, de los 7.500 millones, habrán 10 millones de infectados. Y de muertos, a este momento, mientras conversamos, ya van 492.000 fallecidos en todo el planeta. Quiere decir que en pocos días también será 500.000 de muertos. Entonces, mi primera reflexión es
de luto, porque muchas familias han perdido a sus seres queridos, porque muchas familias viven el estrago justamente de una enfermedad que apareció de manera abrupta como todas las pandemias en la historia, latigando, lacerando a la vida humana. Es verdad que no es la primera en el planeta ni en la historia de la civilización, eso es cierto. Ahí está la peste antonina del siglo III después de Cristo, que en 25 o 30 años había provocado ya cerca de 30 millones de muertos. Ahí está también la peste de Justiniano, aquel gran doctor del derecho romano que formó y forjó el Corpus Juris Civilis. Pues en ese tiempo, en el tiempo bizantino, esta peste generó también un cuadro parecido de muertes e incertidumbre en la sociedad internacional. La peste negra, que arriba del año 1300, en pleno proceso de las urbes, también generaría pánico, pavor en la sociedad internacional cuando existían grandes ciudades como Génova, Nápoles, Venecia. Y así, o quizá llegando al siglo XX para buscar una suerte de abreviación en la medida en que vamos a concentrarnos en la vacuna, el tema de la gripe española, 1918, casi al final de la Primera Guerra Mundial, pero no por ello menos patética, que algunos dicen que llegó hasta los 60 millones de personas finalmente muertas por la gripe española, la gripe asiática. Todas y cada una de ellas han promovido pandemias en la historia. De manera que si uno cualifica y cuantifica y dice, entonces, doctor, usted nos dice que estamos llegando a cerca del 500,000 de fallecidos. En nada se acerca a la cifra que acaba de decir. Eso es cierto. Eso es muy, muy cierto. Sin embargo, tenemos que hacer comparaciones porque hoy día la sociedad internacional vive un proceso de aceleración por el desarrollo de las tecnologías y entonces, claro, las enfermedades rápidamente producen pandemia. Las pandemias en la historia demoraron muchos años para volverse pandemia. Aquí la pandemia solamente le ha costado menos de 2 meses para hacerlo. Entonces, mira la enorme diferencia que es una consecuencia de la globalización. Y no porque la globalización sea mala, sino porque vivimos en una sociedad internacional de evolución. Y allí están precisamente en este marco las situaciones que venimos viendo. De manera que el mundo además está viviendo y experimentando el gran dilema en la sociedad internacional entre los confinamientos, los aislamientos y las medidas de inmovilización de las sociedades como mecanismo para prevenir la propagación del virus, y de otro lado esta es la polémica, la aparición denodada de los pedidos urgentes para que se abran los mercados, para que comience el circuito productivo, porque es cierto, es verdad que el impacto de la pandemia ha producido recesión en el mundo entero. No voy a referirme a las pugnas que existen en el mundo sobre qué modelo deberíamos seguir, los confinamientos para evitar el crecimiento geométrico de muertos o el tema de abrir los procesos de reactivación económica, donde yo sí más bien creo en la mixtura con procesos protocolizados. Sin embargo, ahora tengo un tema que le provoca a la comunidad internacional lo que refería al comienzo, la ansiedad, porque el mundo ha cambiado y lo hemos dicho de mil maneras. El mundo se ha virtualizado, las conductas también, los hábitos lo mismo, las comunicaciones en la misma medida, todo ha cambiado. La gran pregunta es el cuadro
de inmutación que ahora tenemos, un nuevo cuadro que está así, que ha paralizado el mundo, será un cuadro hacia adelante sin posibilidad de que pueda retrotraerse en alguna oportunidad. Pues yo creo que no vamos a volver a la sociedad internacional del pasado. La aspiración del mundo, la temática de la sociedad internacional está concentrada, lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, el organismo más importante de las Naciones Unidas, en encontrar la vacuna que acabe evidentemente con este flagelo de la humanidad respecto de lo que significa el impacto del COVID-19, el coronavirus. En la medida en que los esfuerzos del mundo entero están concentrados en encontrar la vacuna y no se encuentre, no cambiará nada. Más bien, los niveles de inversión van a continuar y no cambiará nada porque en tanto no haya una vacuna, la gente estará siempre a mejor recaudo y el confinamiento, aunque progresivamente más flexible, seguirá habiendo, porque el hombre por naturaleza tiende a cuidarse, a protegerse, y esa realidad no se puede desconocer. Encontrar la vacuna será el gran punto de quiebre del sistema de las relaciones internacionales contemporáneas. Encontrar la vacuna marcará un nuevo hito en el proceso de la sociedad internacional, solo comparable a procesos como en algún momento llegar a la luna. Tengo que decirlo de esa manera. Hubo una gran ansiedad internacional. ¿Llegaremos o no llegaremos? ¿Qué habrá después? Lo mismo ahora. Entonces, los auspicios, sin crear expectativa febril, porque los académicos solemos ser muy directos, y si somos sanmarquinos, más todavía. Los sanmarquinos somos muy directos, muy claros y muy estudiosos. Pues, sin crear expectativas, tenemos que decir que a la fecha, esta aspiración planetaria de encontrar la vacuna va por buen camino. Son 124 proyectos científicos para encontrar la vacuna, 124 intentos, procesos médicos, en algunos casos en el estado preclínico, la mayoría preclínica, y otros muy avanzados. 10 muy avanzados que vienen trabajando día y noche para encontrar realmente este acabado de vacuna contra el COVID-19. 124 fórmulas, procesos médicos, metodologías que la ciencia está llevando adelante en diversas partes del mundo. De ellas, decía que 10 han podido agotar la primera fase notablemente. La fase que es la fase preclínica. Incluso estudios con animales. La fase 2, agotada la fase 2, donde ya se ingresa en una etapa donde se hacen pruebas en cientos de personas, y en estos momentos, de las 10 que existen en el sistema internacional por las grandes farmacéuticas y laboratorios, fundamentalmente en los grandes países, las superpotencias, los que tienen todas las cualidades y las calidades por el dinero y por también la ciencia, que han invertido mucho en ciencia, pues ahí están Estados Unidos de América, ahí está el Reino Unido y ahí está China. Curiosamente, 3 de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU
Curiosamente, dos de ellos en pugnas, en lo que yo he venido trabajando últimamente en la teoría de las relaciones internacionales, las pugnas entre los dos países, no las guerras, las pugnas. Y ahí está ese proceso donde entrando en la tercera fase y definitiva, donde las pruebas se van a hacer no a cientos, sino a miles, millares de personas para ver el nivel de reacción frente a una vacuna hallada, encontrada. Eso podría comenzar más o menos por el mes de septiembre u octubre de este año, según ha dicho ya la Organización Mundial de la Salud. No estamos especulando. No estamos diciendo noticias jaladas de internet. No, somos muy serios. La OMS ha dicho que para septiembre o octubre se puede lanzar internacionalmente el inicio de las pruebas a millares de personas. ¿Significa que ya está al alcance de la gente? No, no hemos dicho eso. Se lanza para las pruebas a miles de personas porque se tiene que medir en el lapso de un año, año y medio, las capacidades, las características y los niveles de reacción a esa vacuna que podría estar lista para el mes de septiembre. Con lo cual, la evidencia de su eficacia, otra vez, solamente verificable en un lapso de un año, año y medio, aunque algunos dicen, desde la propia vocería de la OMS, que puede ser incluso 6 u 8 meses, este ánimos de pruebas en seres humanos, en millares, ya no en cientos, que fue la segunda fase, puede adelantar que como consecuencia de ese cúmulo de pruebas verificadas, auscultadas, entonces se pudiera decir realmente que la vacuna ha resultado eficaz. ¿Para qué cosa? Para prevenir el contagio del COVID-19, no para curar, que es distinto. Entonces, muy importante lo que estoy diciendo. El COVID y la vacuna no es para curar, sino para prevenir la enfermedad, que es un tema distinto. Y para eso, entonces, en septiembre o octubre, podría iniciarse esta prueba en millares de personas. Eso todavía no ha comenzado. Que no es tampoco lo mismo que decir que ya está lista para distribuirla a todo el mundo entero, porque eso todavía no ha pasado, no va a pasar. Primero, repito una vez más, para que la idea quede centrada. En septiembre u octubre se tiene que lanzar para una prueba en millares de personas. Si esa prueba que deberá verificarse en un año, año y medio, acto demostrativo, gentes que realmente han respondido bien a la prueba de la inoculación de la vacuna, entonces el resultado al año dirá que es una prueba eficaz. Recién allí sí, entonces será el proceso distributivo por el mundo entero. De manera que si estamos en el mes de septiembre o octubre, pues tendríamos que esperar hasta octubre del próximo año como mínimo, con un resultado positivo de los trabajos de prueba en millares de personas. Octubre o año y medio, u otro verano más. Y en el mejor de los casos, según la propia Organización Mundial de la Salud, no el doctor Rodríguez McKay, podría ser, si es en septiembre, allá por el mes de marzo, abril del año 2021, son los mejores augurios. Esperemos, tengamos fe, esperanza de que esto sea así. Yo tengo, la verdad, una fe muy grande porque soy un hombre de oración. Porque la ciencia no es la ciencia de los alquimistas de la Edad Media. Estamos frente a la ciencia del siglo XXI, donde los esfuerzos son grandes, la capacidad de los científicos notable. Y frente a ello, entonces surge una pregunta
que debe hacerse la sociedad internacional habrá llegado cuando se produzca la felicidad de encontrar la vacuna contra el coronavirus, porque va a llegar la posibilidad de que podamos contar con ella todos los habitantes del planeta. Esa es la gran pregunta. De hecho, los países que han invertido más, como el caso de Estados Unidos y China, tienen su propia lectura. ¿Cuál es la de Estados Unidos de América? Estados Unidos de América, que controla un gran aparato de infraestructura y empresarial de gran volumen internacional, pues todavía a discreción, porque seguramente, por ejemplo, el caso de encontrar la vacuna llevará a contar con una patente que le permitiría a Estados Unidos de América y a la empresa que lo encuentre, evidentemente en relación con el poder político, tener el monopolio del acto distributivo de la vacuna. Y de otro lado está la posición de la OMS, que como sabemos últimamente ha tenido fricciones con Estados Unidos de América. De hecho, Estados Unidos le ha quitado la subvención anual que llegaba a los 450 millones de dólares. Ha habido una lid allí, y entonces la OMS se ha pegado a China, y la China ha dicho que si encuentran ellos primero la vacuna, pues ya adelantó Xi Jinping que la va a declarar conforme la OMS como un bien común de la humanidad. Claro, uno dirá, y entonces la China, que comporta más de casi 400 millones de habitantes, tiene un elevado sentido de moral internacional, y eso es bueno, y hay que decirlo que sí. Sin embargo, tenemos que mirar las cosas con objetividad. Aquí la calificación de bien común de la humanidad para la vacuna contra el COVID-19 corresponderá a las Naciones Unidas como organización internacional, como sujetos del derecho internacional, con derechos y con deberes, con capacidad para actuar internacionalmente y para promover una conciencia internacional sobre el significado profundo que tiene una vacuna. Y entonces, claro, me acuerdo el reciente aporte del eminente embajador peruano, Osvaldo de Rivero, que ha dicho que en su propuesta al mundo para que la vacuna, cuando se encuentre, sea declarada patrimonio común de la humanidad. Hablaba yo con el embajador hace muy poco, lo llamé a New Jersey, donde reside, y le decía y lo felicitaba a propósito de decirle que iba a estar con ustedes, de la importancia que tiene el lanzamiento de esa propuesta. La mía es exactamente como la que acaba de decir el embajador, solo que yo no hablo de patrimonio común de la humanidad, sino de bien común de la humanidad. En el fondo es lo mismo. La naturaleza patrimonial, a mi juicio, debe solventarse para recursos de otra naturaleza. En este caso, es más bien una categoría extra patrimonial que supera por la magnitud del concepto del derecho a la vida y el bien jurídico máximo, que es la vida misma de la persona humana, un valor que supera la propia materialidad de la existencia y de su impacto y sus resultados para el derecho. De manera que el tema de la calificación no tiene marchas. Y con esa calificación de bien, porque está dotado de
una cualidad que es relevante para el derecho, bien, por eso es un bien que es relevante para el derecho, su adjetivo calificativo de bien común a la vacuna. Común porque, contrario sensu, no es de uno ni de dos, ni de unos cuantos, sino erga omnes, de todos. Y que sea de todos significa que supera el ejercicio de haber tenido la prerrogativa de encontrar la vacuna, supera ampliamente por la naturaleza de ser una vacuna que todos la quieren, que ha transversalizado la comunidad internacional. Bien común. No todos los bienes son comunes. Y un bien común es erga omnes, es para todos. Y de la humanidad, porque la favorecida con la vacuna será evidentemente la sociedad internacional, la población, lo que el derecho puede llamar estructural históricamente la civilización, porque finalmente lo que está en juego es la calidad existencial de la especie humana. Y la especie humana, si hay algo que tiene que tener carácter ontológico, es asegurar su existencia. Y por eso ese carácter extrapatrimonial, como un bien común de la humanidad, que ya dijo la Organización Mundial de Comercio, que deberá ser así en su 73ª reunión de la Asamblea de la OMS, recientemente celebrada, lo ha confirmado y lo ha ratificado. ¿Dónde está el problema? Es bueno recordar que ni la OMS ni las Naciones Unidas tienen capacidad coactiva, imperativa. La resolución que ha emitido para declarar a la vacuna como un bien común de la humanidad no tiene carácter imperativo. No es una resolución como en el derecho interno, que es imperativa, coactiva, que su incumplimiento promueve una sanción. En el sistema internacional así no funciona el sistema internacional. El único alcance que tiene una resolución en el sistema internacional es recomendativo, una recomendación. Y entonces uno dirá, si lo que hace la OMS es recomendación, ¿dónde está su calidad imperativa para la sociedad internacional? Y es que tenemos que recordar que la calidad de la OMS pasa por ser un espacio, una institución que ha ganado moral internacional en el tema de la salud. Por eso se vuelve un vector, un referente internacional al que todos los estados que son miembros legitiman para sus actos y medidas. Por eso es que cualquiera no podía haber declarado la epidemia, cualquiera no pudo haber declarado la pandemia, tenía que hacerlo la OMS, porque está investida de ese valor incorporado, agregado que le da a la sociedad internacional. No será fácil. Yo dije en alguna conferencia en el mes de marzo, abril, que la comunidad internacional ahora tendría como tema estelar ya no el armamentismo, ya no el narcotráfico, ya no la migración, ya no incluso el medio ambiente, en manera específica, sino el tema de la salud, el tema de la salubridad, como tema generador de una temática al mismo tiempo que provoque en los estados políticas públicas para por primera vez entender que la salud históricamente ha debido ser siempre la temática más importante, estelar de la comunidad internacional. A partir de ahora, recordaba yo en alguna conferencia pasada, miren la importancia y la necesidad de contar con médicos, de contar con enfermeras, de contar con todos los profesionales de la salud, de todos los niveles, de todas las características, que son los que están en la primera línea de combate
frente al COVID-19. La naturaleza protocolizada en adelante debe llevar a los estados a que dejen la pugna que los ha caracterizado hasta hace muy poco tiempo en que apareció el COVID-19, para que podamos tener los estados una mirada internacional transversal con una temática que pueda abordarse por todos y que decidan de manera voluntaria, recíproca y solidaria que la vacuna deberá ser un bien común de la humanidad, donde nadie sostenga el concepto de pertenencia. Porque el concepto de pertenencia en el derecho es apropiación. Y es, por tanto, disposición con prerrogativa y prioridad. Y eso es lo que no se quiere para la vacuna. La vacuna tiene que ser para todos. Y si es para todos, entonces, aun cuando el Estado que la encuentre y los científicos del Estado que la encuentren no podrán decir que es mía, porque no hay sentido de pertenencia. Eso es lo que hay que apuntar. Allí es donde hay que crear los espacios para que realmente encontremos una sociedad internacional que pueda sentir el comienzo de la mitigación de una pandemia del COVID-19 que le causa estragos a la sociedad internacional. Pero para eso todavía hay que seguir construyendo. Y entonces yo he llamado siempre a la activación de la diplomacia, porque las reuniones que van a venir son de carácter médico, pero a nivel político, diplomático, que se hacen en el entorno de las Naciones Unidas. Es necesario que se produzca una reunión planetaria de alcance global para ver solamente el tema de la vacuna. Lo habíamos dicho, apenas apareció la vacuna, apenas apareció la pandemia, que era necesario que la conciencia internacional se promueva alrededor de lo que sería prospectivamente la vacuna. Y eso tiene que producirse, y eso tiene que hacerse. Y para ello la diplomacia de cada país. Y yo he llamado la atención para que la diplomacia peruana, que ya demostró en el pasado que en un tema estelar se hizo ecuménico y con una fama mundial como fue el derecho del mar y la tesis de las 200 millas, que era un país del Pacífico Sudeste que con Chile de a poco fueron construyendo la tesis y que al final todo el mundo lo terminó aceptando. Eso tiene que hacer el Perú ahora con el tema de la vacuna, para que junto a su declaratoria de bien común de la humanidad se le diga a la vacuna que es al mismo tiempo la vacuna declarada como intangible, la intangibilidad de la vacuna. Es la propuesta que lanzamos para que el Perú la pueda liderar y que con su diplomacia, a través de sus embajadas y sus representaciones permanentes en diversas partes del mundo, pueda crear esta doctrina que todos estamos esperando, una doctrina que declare la intangibilidad de la vacuna. ¿Qué significa esto? Intangible, que no se puede coger, que no se puede ultrajar, que no se puede tocar, que no se puede alterar. Esa es la idea. De tal manera que con el anuncio que ha hecho Estados Unidos de América y otras farmacéuticas en otras partes del mundo, como lo ha hecho la China, de que se podrían preparar en una primera etapa, fíjense ustedes, después de haber pasado la tercera fase y acumulado el nivel de prueba en millones de personas y con certificación, después de todo eso, subrayo, entonces que se produzca en el sistema internacional un acto distributivo
de conformidad con las reglas establecidas en el derecho internacional por el estado de necesidad. Así como para un naufragio hay prioridades, también para la vacuna tiene que haberlo. Y así como para el naufragio, primero se salva a los niños y al final la tripulación y de ella, al final, al capitán de la nave. Para el caso de la vacuna, los primeros tendrán que ser los que están en primera línea, que son los médicos, los hombres de la medicina, todos los profesionales del sector salud que están involucrados directamente en el combate al COVID-19. Y con ellos al mismo tiempo los más vulnerables, como dice el derecho internacional, siempre hay que apreciar al más vulnerable, porque el más vulnerable evidentemente es el más proclive a sufrir el mayor impacto de la pandemia. Entonces, frente a ese escenario tenemos que trabajar para que se pueda encontrar un protocolo bien trabajado, consensuado y que no sea producto de una resolución. No, porque las resoluciones que son importantes sirven, coadyuvan, pero solamente tienen alcance recomendativo en el sistema internacional. Mi propuesta pasa por firmar un tratado, un pacto universal, un acuerdo que tenga ratio vinculante u obligatoria, que promueva pacta sunt servanda, es decir, cumplimiento obligatorio de lo que estamos firmando. Y cuando eso llegue, entonces podremos haber dicho que la sociedad internacional ha entrado a un nivel de elevación, porque ha entendido que no puede haber apropiación y darle ese tracto comunitario para todos, erga omnes, que sea jus cogens, imperativo categórico de cumplimiento obligatorio, para que nadie diga después que se levante de la mesa respecto al tema de la vacuna. Tenemos que decirlo. Cuando llegue la vacuna, habrá oferta y demanda. La idea es evitarla. La idea es que se evite la especulación. Si cuando hay crisis se especula con la leche, se especula con el pan, como era en el pasado, en la época de la década perdida que me tocó vivir a mí, en el sistema internacional, imagínense qué cosas no se podría especular para hacer más ricos a quienes ya lo son y más pobres a quienes también lo son. Eso hay que evitarlo. No puede haber especulación sobre la vacuna. Y esa determinación y ese encargo lo tiene la comunidad internacional, se lo ha dado mandatoriamente a sus diplomáticos para que trabajen en ese escenario. Esa es la gran misión que se tiene hacia adelante. Y por eso nuestra diplomacia, la diplomacia latinoamericana, la diplomacia panamericana, etcétera, deben trabajar para encontrar los verdaderos vectores, para que el mundo entienda, sobre todo los poderosos, que la vacuna la queremos todos. No solamente 2.000 millones de habitantes, sino los 7.500. Será un proceso largo. Es verdad que costoso y tedioso, pero hay que hacerlo por la propia probidad que queremos para el destino de una sociedad internacional que hoy sigue viviendo la incertidumbre como regla en el sistema internacional. De manera que lograr que la vacuna pueda llegar al alcance de todos no es una utopía. La ciencia avanza, las 3 fases se van a consumar y la certificación llegará y debemos darle ese carácter extrapatrimonial y ese carácter de bien común de la humanidad, porque en el siglo XXI
La sociedad internacional tendrá que priorizar el concepto de la solidaridad internacional, tan ajeno últimamente, bajo el revestimiento de reuniones donde más bien los estados poderosos quieren apropiarse. El mundo entero hoy está a prueba. Cuidado que hay más de 7 coronavirus actualmente. Este es el más letal porque no tiene cura ni mecanismo de prevención. Y cuidado porque todavía no hay vacuna. Y mientras no haya vacuna somos vulnerables y tenemos que seguir cumpliendo escrupulosamente los protocolos. Cuidado porque no hay vacuna y porque no hay vacuna seguirá habiendo rebrote de la pandemia. Y los rebrotes han demostrado que pueden ser tan letales como la propia diseminación de la enfermedad. Es una tarea que se tiene hacia adelante como uno de los grandes retos de la comunidad internacional. Esperemos que los países poderosos que viven la pugna comercial, la pugna tecnológica, la pugna nuclear, no entren en pugna por el tema de la salud, porque lo único que podrían hacer es conseguir un resentimiento planetario y nadie quiere eso. Creo que todos los países son cualitativamente importantes, los grandes aportes de Estados Unidos, los grandes aportes de la China, todos tienen que aportar. Pero tenemos que entender que la vacuna debe ser vista para todos, sin discriminación, sin exclusión, incluyente, absolutamente incluyente, para todos y cada uno de los miembros de la comunidad internacional. Y para eso creo que es muy importante crear las mejores condiciones, incluso políticas. Y es tiempo que Estados Unidos se reconcilie con la Organización Mundial de la Salud. Y es tiempo que la OMS no se acerque tanto a China para crear la idea de una suerte de parcialidad cuando las organizaciones internacionales y los organismos internacionales deben ser siempre equilibrados, neutrales por antonomasia, como manda la regla de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Es una tarea por delante compleja, difícil, pero no imposible. Y creo que si hay buena voluntad, así como la hubo para crear las Naciones Unidas en 1945, después de ese famoso encuentro en Yalta por las grandes potencias, donde estuvo Stalin, Winston Churchill y el presidente Roosevelt. Así también ahora tenemos que ver a los jefes de Estado de los principales países trabajando, negociando, para que ninguno de los grandes, ni los pequeños, ni nadie, ni los intermedios, ni nadie, entendamos que la vacuna es para todos. Solamente así la comunidad internacional habrá pasado la prueba del siglo XXI de su capacidad inmanente para entender que la solidaridad es la única posibilidad para entender que la existencia solo es posible a través del entendimiento. José Faustino Sánchez Carrión fue un extraordinario prócer de la independencia, un precursor de la independencia que luchó mucho por sus ideales liberales, por cierto. Pues José Faustino Sánchez Carrión enseñó a nunca claudicar, como no debe claudicar nadie en este combate que tenemos que hacer frente a la inconsciencia, que seguramente por el afán del lucro puede surgir en el camino. Hemos tenido en esta etapa de la historia de la sociedad internacional cuadros muy difíciles. Nadie estaba preparado para lo que le ha estado pasando al mundo desde que apareció la pandemia en Wuhan. Las cuarentenas nos han cambiado la vida, pero los hombres y mujeres del mundo, adecuándonos a las nuevas reglas de la conducta internacional, no nos vamos a dar por vencidos. Y esperemos que la inteligencia humana cumpla su rol socializador, de integración y de
una comunidad internacional donde todo pueda ser compartido, que deberá ser la regla de oro en adelante, porque la globalización también es compartir. Por eso, en estas pequeñas reflexiones que me he permitido hacer en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, a la que agradezco la invitación por esta velada académica que dar doctor Alberto Tuesta, doctora Fátima, doctor Bailón y señor decano, en la disposición para contestar las preguntas o inquietudes que quisieran formularme. Muchísimas gracias por sus atenciones. Muchas gracias. Maestro Miguel Ángel Rodríguez de Mackay. Los académicos son cultos, son filósofos y siempre ponemos a la luz la experiencia de la vida y la formación. Pero muy pocos son pedagogos, dueños de didáctica y de dicción. Y hoy día, con la sapiencia que nos ha puesto, nos ha llevado a polarizar la disciplina como humanos para esperar lo que se viene, y la confianza en la ciencia nos ha dicho todo. Muchas gracias por esos valores que encierra en su persona un maestro como usted. Y obviamente para mí es un placer y un honor que en representación del señor decano, en representación de los organizadores de estos eventos, el doctor Alberto Bailón y otros estudiosos, estudiantes, todavía sin título, pero ya con formación jurídica vasta, están preocupados por llevar este tipo de sesiones para que el mundo jurídico se llene de mayores reflexiones, de mayores motivaciones. Y una vez más, por todo eso, muchas gracias, maestro. Y permítame, en representación y en nombre del señor decano, hacerle llegar el certificado que expide la Facultad de Derecho y una resolución de reconocimiento a su valía académica, a su desinteresada participación y, como repito, son la muestra de su desinteresado apoyo como abogado, como estudioso y como jurista. Que San Marcos le siga bendiciendo y nos siga bendiciendo, y que sigamos la línea directriz de la casa de don José Faustino, para que seamos usted, todavía más joven, siga los pasos de ser un prócer en la enseñanza del derecho en el Perú y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y reitero, me siento muy feliz, muy contento y muy honrado de estar con esta importante Universidad de la Patria. Muy amables, muy buenas noches. Buenas noches, doctor.